Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva comparativa que vamos a hacer de esta placa base Ergin con procesador muestra de ingeniería de 11ª generación 11900H. Bueno, me habéis puesto en los comentarios que estabais interesados en conocer qué tal rinden este procesador, esta placa base en programas de renderizado, en programas de edición de vídeo. Bueno, yo el ejemplo lo voy a hacer con Adobe Premiere. La gran mayoría de estos programas consumen, si no el 100% de la CPU, valores muy elevados. También es cierto que se pueden apoyar de la tarjeta gráfica, pero bueno, en síntesis todos estos programas funcionan con grandes demandas de CPU. Como podéis ver en la imagen, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a coger dos vídeos, vamos a dividir la pantalla en dos. Un vídeo va a estar en el lado derecho y otro vídeo en el lado izquierdo. Vamos a recortar el tamaño para hacer múltiplos de 5, es decir, vamos a renderizar solamente 5 minutos para no hacer tan larga la espera del tiempo que renderiza. Y bueno, como os comentaba, vamos a hacer la comparativa con el Ryzen 5 5600G, y también vamos a poner el tiempo que emplearía un Intel Xeon 2678V3. Bueno, ahí podéis ver en la imagen lo que comentábamos, que se puede apoyar en la GPU o trabajar directamente con la GPU, como vamos a ver cuando vayamos a utilizar la tarjeta gráfica sin la RX 6750 integrada. Pues venga, vamos a poner este programa para monitorizar y para saber más o menos cómo está trabajando la placa base, las temperaturas, la frecuencia y cómo está trabajando los núcleos y a la velocidad que están trabajando. Para hacer más o menos una comparativa, para saber si podemos mejorar con este programa, puede hacer algún tipo de undervolt o algo para intentar mejorar los resultados. Bueno, vamos a exportar, vamos a hacer una exportación básica para que no tarde mucho tiempo. Lo vamos a hacer, como estáis viendo ahí, en 1080p y 60 fotogramas por segundo. Bueno, vamos a exportar, vamos a poner cámara rápida, y si alguno de vosotros está a través de un teléfono móvil, para que se vea un poquito mejor, vamos a poner lo importante, que es el uso de CPU, la frecuencia y la temperatura a la que está el procesador. Y bueno, como os estáis dando cuenta, la temperatura está bastante mal, 100 grados centígrados. Eso significa que se está produciendo un estrangulamiento térmico, y el procesador lo que hace para protegerse es bajar su capacidad, es decir, baja la frecuencia de uso. Como podéis ver ahora, se ha quedado en 330 y 328 y ahí se va a quedar. Es decir, ha llegado al límite de su capacidad térmica. Y para no dañar el microprocesador, pues lo que hace es bajar la frecuencia, aliviar un poquito ese calor que producen los núcleos, y bueno, así va a estar trabajando hasta que finalice el proceso. Luego ya se recuperará y hasta ver qué es lo que vuelve a suceder. Pero como veis, la temperatura ya no la vamos a ver en rojo, ya se va a proteger el procesador. Esto lo que va a hacer es, evidentemente, es tardar bastante más en exportar, en hacer el trabajo que esté haciendo en este momento. Como podéis ver, ya va a finalizar. Vamos a ver cuánto tiempo ha tardado. Y también vamos a intentar ponerle solución a ese estrangulamiento térmico que produce. Y bueno, vamos a anotar este punto: 3 minutos 16 segundos que ha tardado en renderizar esos 5 minutos de vídeo, esos 5 minutos que hemos hecho en el ejemplo. Bueno, pues el siguiente paso sería modificar los parámetros de overclock para evitar ese estrangulamiento térmico. Bueno, el primer paso que voy a hacer en el core voltaje offset es hacer un pequeño undervolt, como lo estáis viendo, a menos 45 milivoltios. También vamos a modificar el ICC Max, que junto con el core voltaje nos permite manipular el voltaje del núcleo de la CPU. Bueno, vamos a modificar también el Turbo Boost Short Power, que es el límite de energía de periodos cortos de tiempo, y también vamos a aumentar el Turbo Boost Power Max, que es el consumo máximo de energía cuando el procesador entra en Turbo Boost. Como podéis ver, estamos poniendo valores altos, y yo personalmente esto no lo recomiendo si no tenemos una buena disipación, que pueda disipar el calor. Ya sabéis que estas cosas a la larga van a dañar la placa base, sobre todo si son cosas descontroladas. Hay que tener mucho cuidado con hacer esto. Yo prácticamente lo hago por diversión, pero lo suyo es no tocar nada y trabajar como viene de fábrica.
Bueno, aquí estamos en un dilema y como podemos saber, no podemos subir mucho lo que es la frecuencia, sino todo lo contrario. Tenemos que poner menos. ¿Por qué? Porque si ponemos mucho, de seguida va a entrar en estrangulamiento térmico y no va a hacer nada. Lo suyo sería dejarlo en 40 o en 41, más no. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando a tope. Si fuera para jugar, que luego haremos otro perfil para jugar, ese sí le podemos poner un poquito más, porque no va a estar siempre trabajando a tope. Bueno, vamos a grabar este perfil, lo vamos a poner a Adobe Premiere. Y nada, también me preguntabais en los comentarios sobre el tema de los perfiles. Pues aquí podemos crear perfiles. Para aplicar los perfiles los seleccionamos, le damos ahí arriba donde pone Show, Values y le damos a aplicar. Que queremos volver a aplicar el valor de perfil Premiere, pues picamos ahí arriba, Show Values y le damos a aplicar. Luego vamos a crear otro que lo vamos a llamar Juegos, que lo que vamos a hacer es subir más lo que es el Core Ratio. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque sabemos que en juegos nunca va a llegar al 100% de uso de CPU, así que no va a haber ningún tipo de problema. Porque, bueno, oye, si lo soporta bien, si no lo soporta, pues vamos a ponerle, tenemos que bajar esa frecuencia. Bueno, vamos a volver a repetir el mismo proceso que hemos hecho antes. Hemos apagado y vuelto a encender el ordenador para que limpie todo bien por si tiene hecho por ahí algo raro. Vamos a volver a poner 5 minutos y vamos otra vez a hacer lo mismo para ver si es efectivo el undervolt que le hemos hecho, si no coge tanta temperatura y si se mantienen estables lo que es la frecuencia. Es muy importante, sobre todo mantener una frecuencia estable, que no llegue al estrangulamiento térmico, que esté más o menos en el límite. Vuelvo a repetir que esto lo hago yo para jugar, para divertirme, pero que no es bueno que el procesador esté sufriendo con tanta temperatura, porque acorta la vida de la placa base y si no tiene una buena refrigeración, pues podemos llegar a dañarla. Bueno, venga, ya vamos a exportar estos 5 minutos de tiempo y lo que consiste es que no baje de esos 4 GHz, es decir, tener esa frecuencia estable. Bueno, parece que está funcionando, aunque la temperatura está bastante alta, 98-100 grados. Bueno, en el anterior prueba que hicimos ya había saltado por temperatura, ya se había bajado la frecuencia a 3,30. Ahora la está manteniendo en 4 GHz. Podemos decir que está funcionando bien el undervolt que le hemos hecho. Y no hay ningún tipo de problema porque no cae lo que es la frecuencia. Evidentemente, como hemos comentado, a la larga esto no interesa. Bueno, 2 minutos 50 segundos, ha habido una leve mejoría. Acordaros que estamos haciendo solo 5 minutos y como podéis ver, en estos 5 minutos es un 13% más rápido. Imaginaros si le tenemos puesto a 1 hora, para hacer un renderizado de 1 hora, como podéis ver, el resultado va a ser bastante mejor. Bueno, pues vamos ahora con la comparativa con este Ryzen 5 5600G y la tarjeta gráfica Radeon RX 7550 XT. Bueno, vamos a hacer el mismo vídeo, vamos a partirlo la pantalla a la mitad para tener un vídeo de cada lado y vamos a exportar el vídeo con la misma calidad. Vamos a ver qué tal se comporta este Ryzen 5 5600G. Acordaros que tiene 2 núcleos menos y una frecuencia base de 4.4 GHz. Le podemos hacer un poquito de overclock también, creo que era un 0.2 lo que permitía Adrenalin subirlo hasta 4,65 GHz. Bueno, ahí podéis ver que no tiene los problemas que tiene el Intel i9 muestra de ingeniería. Evidentemente esto es un procesador final y está mucho más ajustada a lo que son las temperaturas con la velocidad del procesador. Vamos a ver cuánto tarda en renderizar, en exportar este vídeo en 1080p y lo comparamos con el tiempo que obtuvimos con el Intel i9 con la misma tarjeta gráfica. Vemos que también tiene esos dientes de sierra que le resta un poquito de eficiencia también al exportar. Bueno, pues ahí veis el resultado prácticamente muy parecido al Intel i9, 3 minutos 13 segundos y el muestra de ingeniería 3 minutos 16 segundos. Prácticamente es un empate técnico y lo que estábamos comentando, lo que uno gana por velocidad de frecuencia como puede ser el Ryzen 5, pero luego lo pierde por la cantidad de núcleos. Y el Intel i9 pues es justo al contrario, tiene más núcleos, pero una frecuencia como hemos visto más baja, 3,3, 3,4, lo que hace también que le perjudique la velocidad a la hora de exportar. Bueno, y como comentábamos al principio del vídeo, vamos a meter también en escena el 2678V3,
que no lo tenemos olvidado, que lo tenemos aquí también y podemos sacar conclusiones en tiempos de renderizado. Bueno, pues aquí va a pasar algo similar a lo que estábamos comentando. Fijaros la frecuencia 315, 316, evidentemente eso y la velocidad de la memoria RAM, esos 2133 MHz que tiene el Xeon, pues también le va a perjudicar a la hora de exportar un vídeo. Alguno puede pensar que tiene 24 hilos, pero claro, las tecnologías no son las mismas que los procesadores actuales y como podéis ver sucede algo parecido que con los otros dos procesadores, esos dientes de sierra en algunos de los núcleos que indican que no está rindiendo al 100% de su velocidad. Pero bueno, esto era también de esperar porque nos ha sucedido en los otros dos procesadores. Y bueno, pues nada, vamos a ver cuánto tiempo emplea, 3 minutos 44 segundos, algo superior que al i9 y al Ryzen 5, que prácticamente tenían resultados muy parecidos. Bueno, pues vamos ahora con la siguiente parte del vídeo, es en la que le hacemos overclock al Ryzen 5 a ver si conseguimos aumentar y mejorar el tiempo de renderizado que sí conseguimos con el i9. Bueno, ahí lo podemos ver que hemos pasado 4.65 MHz. Este programa también es un poquito parecido al que tiene Intel. Pues venga, vamos a ver ahora, vamos a exportar el mismo vídeo que hemos estado haciendo hasta ahora, a ver si conseguimos mejorar los tiempos de renderizado con ese pequeño overclock que le hemos hecho al procesador. Bueno, vamos a ver cómo avanza, 443, 442, no consigue llegar a 465, pero bueno, acordaros que antes tampoco llegaba al 444. Sí, es cierto que se nota esa mejoría muy leve, apenas antes tendríamos prácticamente igual, pero está bajando ahora otra vez, antes teníamos 433, 432, nada, ha subido un 0,05 GHz a lo sumo, con lo cual el tiempo de renderizado va a ser muy parecido, muy parecido. Yo no le veo casi ninguna ganancia a este overclock que le hemos hecho. Bueno, 3 minutos 10 segundos, nada, ha bajado muy poquito la velocidad o el tiempo que ha tardado en renderizar estos 5 minutos. Y venga, vamos a compararlo con el i9 muestra de ingeniería y aquí vemos ya un poquito más de diferencias y eso es, como hemos comentado, por los dos núcleos a mayores que tiene. Y eso va a ser siempre una ventaja que va a tener el Intel i9 respecto al Ryzen 5, pero como hemos dicho antes, juega un papel muy importante en su contra en los temas de las temperaturas. En cuanto suba la temperatura va a haber un estrangulamiento térmico y va a perjudicar enormemente al Intel i9. Bueno, pues vamos con la segunda parte del vídeo, que consiste en exportar el mismo archivo de vídeo, los mismos 5 minutos, pero utilizando para ello solo lo que es el procesador. Hemos quitado la tarjeta gráfica, la RX 6750 y estamos exportando solo con la CPU. Bueno, como podéis ver aquí, en este caso se está apoyando en gran parte con la GPU, un 80, un 90%, un 92% de uso de GPU. Como podéis imaginaros, en estos casos que trabaja solo con la GPU apoyada con la CPU, los tiempos de renderizado se van a alargar bastante en el tiempo. Alguno puede pensar que es una locura trabajar en edición de vídeo sin una tarjeta gráfica externa, y la verdad es que siempre va a ser recomendado meterle una buena tarjeta gráfica para trabajar con un equipo mucho más completo, mucho más redondo. Pero bueno, me lo habíais puesto en los comentarios a ver qué tal rinden estas placas base cuando se exporta solo con lo que es la CPU. Y vamos a darnos cuenta de que, como estáis viendo, el tiempo se está alargando, 7 minutos 27 segundos que ha tardado. Le podríamos haber intentado hacer un poquito de overclock, pero bueno, yo creo que los resultados iban a ser muy similares. Bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo y la vamos a comparar con el Ryzen 5 5600G. Bueno, ahí podéis ver que tiene 4 GB de memoria dedicada. Ya me lo pusisteis en los comentarios que se podía subir este valor, que por defecto viene en 512. Entramos en la BIOS, lo podemos modificar. Podemos poner 512, podemos poner 4 GB, creo que el siguiente escalón son 8 y por último 16. Evidentemente, si le metemos 4, 8 o 16, esos gigas lo vamos a perder de la memoria RAM. Evidentemente, se los descuenta a la memoria RAM.
Bueno, como podemos ver aquí, está trabajando más con CPU que con la GPU, apenas está usando la GPU, y eso le va a suponer una ventaja respecto al Intel i9. Y como hemos podido ver en el vídeo, había dos opciones para trabajar con CUDA y sin él, pero bueno, en el caso del Intel da igual lo que pongas, uno u otro, va a trabajar casi siempre con la GPU en valores de un 80% y le va a penalizar respecto al Ryzen 5 5600G. Observamos también esos dientes de sierra que tiene, no es capaz de llevar al límite al procesador. No tengo puesto lo que es la temperatura, quizás sea por eso también, por temperatura, el cual no lleva al límite ni a la CPU ni a la GPU. Pero bueno, son valores que están bastante bien. Vamos a ver ahora el tiempo empleado en renderizar estos 5 minutos y los vamos a comparar. Fijaros, 5 minutos 4 segundos, 2 minutos 20 segundos, 2 minutos y medio, que ha empleado menos que el i9. Fijaros, 5 minutos 04 contra 7:27. Y estamos hablando de 5 minutos, ojo, si le metemos una hora, este tiempo se multiplica bastante. Bueno, pues venga, vamos a hacer ahora lo que os comentaba antes, vamos a hacerle un overclock para los juegos, y bueno, para los juegos, como hemos dicho, podemos subir un poquito más, a 4,8, 4,7, 4,6, es ir probando si el silicio de vuestro procesador aguanta, o si la muestra de ingeniería aguanta. Bueno, aquí vamos a subir también, como hicimos antes, vamos a subir estos dos valores, los valores pico y los valores totales de cuando entra el Turbo Boss. Vamos a poner aquí, yo creo que pusimos 120 y pusimos 80 también. Pero bueno, lo que os comento aquí, lo importante es ir testeando, jugando con estos valores para que cuando tengamos el procesador en máximo, ya sea 4,7, 4,6 en juegos, tengamos una temperatura estable, es decir, que el procesador no esté variando mucho de frecuencia. Ahora está en 4,7, luego baja a 4,2, a 4, es mejor dejarle una frecuencia que sea un poquito más estable, no tiene por qué ser 4,8, y eso lo vamos a conseguir pues jugando con estos valores, haciéndole un undervolt, pues subiendo y bajando la frecuencia y metiéndole esos valores. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a guardar y vamos a poner, por ejemplo, juegos. Acordaros que tenemos estos perfiles, que los podemos elegir y que aunque reinicie el ordenador, una vez que arranque el ordenador, lo vamos a volver a recuperar. No tenemos que entrar todo el rato en este programa. También tenemos la opción de poder deshabilitar eso. Y bueno, lo que os comentaba, tenemos que ir testeando, cada uno puede tener un procesador diferente, una muestra de ingeniería diferente. Yo voy a probar con este juego, con Crysis Remaster, voy a ponerlo en cámara lenta, a ver si aguanta esos 4,8 que le he puesto. Bueno, como podéis ver, empieza a bajar bastante, se mete en 4,5, 4,6, vuelve a recuperar a 4,8, en fin, llegando a estos extremos hay que controlar también las temperaturas. Como podemos ver, se nos mete en 80 grados. Lo estoy poniendo a cámara rápida, porque esto no se puede hacer en 5 minutos de vídeo, es decir, no puedo grabar 5 minutos, ver que todo es estable, ver que todo está bien y ala, no, hay que grabarle tiempo, media hora jugando, una hora jugando, para asegurarnos al 100% de que esos valores son estables. Bueno, si os habéis dado cuenta, he bajado a 4,6, para ver si conseguimos bajar un poquito la temperatura de la CPU. Y como podéis ver, está un poquito, hay 4,6 estables, 4,4, 4,6. Y lo que comentaba, son procesadores muestras de ingeniería, no son procesadores finales y les cuesta un poquito más. También es cuestión de suerte de tener un procesador muestra de ingeniería, pues que tenga mejor el silicio o que tenga mejores acabados. Bueno, y ya para finalizar así un poquito esta comparativa, para aquellos que estéis pensando en adquirir esta placa base, pues yo me lo pensaría si lo que vais a hacer es dedicarlas a la edición de vídeo. Yo me decantaría más por un Ryzen o por un procesador Intel, pero procesador final. Que queréis jugar o trastear porque la placa base es así un poco chula, así un poco híbrida con este tipo de modelo, pues nada, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. No es que sea excesivamente cara la placa base, pero tampoco es barata. Que lo queréis hacer para algo más temas profesionales, sin duda alguna yo me iría a un Ryzen
o a un Intel de los que podemos comprar aquí en España o en el país en el que estéis. Yo desde luego no me decantaría para temas profesionales con una placa base traída de China. Bueno, tampoco malinterpretéis lo que acabo de decir, lo de traída de China, porque evidentemente la gran mayoría de placas base vienen de China. Me refiero a este tipo de placas bases híbridas traídas de AliExpress, con este procedimiento que no se sabe muy bien cuánto tiempo va a durar. Estos procesadores de ordenador portátil soldados en la placa base, pues no hay referencias que puedan funcionar muchos años, pero bueno, todo se verá. A eso me refiero con las placas base traídas de China. Pero bueno, para jugar, para trastear, para hacer este tipo de cosas, pues sí, siempre viene bien porque nos vamos a divertir y vamos a jugar con ella. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me la podéis poner en los comentarios. Mandaros un saludo a todos y quedaros con ese pequeño detalle que os quiero transmitir. Si os compráis esta placa base, no es buena idea hacerle un overclock tan extremo. De hecho, los chinos, si le hablas con ellos, te recomiendan no hacerle overclock al procesador, sino dejarle tal cual está, tal cual viene de fábrica. Y poco más, mandaros un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.